algo muy importante para la predicación. Les va a gustar. Tengo un invitado especial para traer la palabra. Quiero invitar al pastor Daniel Larson que venga. Él nos va a compartir la palabra el día de hoy. Para mí es un privilegio que un maestro como pastor Daniel nos comparta la palabra. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Fernando. Gloria a Dios. Qué privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana. Vamos a ver algunas cosas muy bonitas. Amén. Bueno. Yo no tengo notas electrónicas, sino escritas en mi propio puño y letra. Voy a ver si tengo la interpretación. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Daniel, el capítulo 9 y el versículo 24 al 27. Y vamos a mirar la 70ª semana de Daniel. Esta semana es la clave para interpretar la profecía. Y lo que hace que esta profecía sea tan sobresaliente fue porque Daniel, que ya tenía 82 años, ya había pasado 68 años de cautiverio en Babilonia. Y a Daniel le llegaron los rollos de la profecía de Jeremías. Ustedes recuerdan que ese rey tan malo, Joaquín, en Judá, cuando le leyeron el rollo de la profecía de Jeremías, con su cuchillo cortó el rollo en pedazos y lo echó al fuego. Este rey tan soberbio pensaba que él podía deshacerse de la palabra de Dios y hacer lo que le antojaba. Pero Dios dijo a Jeremías, Jeremías, yo voy a dar mi palabra a ti de nuevo y voy a agregar más palabras. Entonces todas las profecías que eran destruidas, Dios las dio a Jeremías de nuevo. Y luego Jeremías, después del cautiverio, fue llevado a Egipto. Y de alguna manera desde Egipto a Babilonia llegó este rollo de Jeremías. Y Daniel estaba leyendo la palabra de Dios y vio que el cautiverio sería por 70 años. Ya 68 de estos años habían pasado. Y Daniel empezó a orar y empezó a interceder. Ayunaba y oraba por su pueblo, por su santa ciudad que estaba en ruinas. Y cuando Daniel empezó a orar, Dios mandó el mismo ángel que años más adelante llevaría a la Virgen María para anunciar el nacimiento de su Hijo Jesús. Y el ángel Gabriel, volando rápidamente, va donde Daniel y le dice lo que va a suceder en el futuro. En Daniel 9:24 leemos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Gabriel entonces viene como contestación a la oración de Daniel para comunicarle el plan de Dios para el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, y no solamente para los judíos, sino para nosotros también. Entonces, estos 4 versículos son una revelación a Daniel acerca de del futuro y acerca de la primera venida de Jesucristo y también su segunda venida y también sobre su obra en la cruz. Noten, hermanos, las palabras 70 semanas. La palabra semanas literalmente significa 7. Y 7 significa un periodo de 7 años. 70 semanas entonces son 490 años. Y Gabriel continúa diciendo,
490 años están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad para llevar a cabo 6 propósitos de Dios. Cuando miramos los 6 propósitos de Dios, las primeras 3 que están en pantalla, tienen que ver con la primera venida de Jesús. El primer propósito, para terminar la prevaricación. O en otras palabras, para poner fin a las transgresiones, las rebeliones. Cristo inició esta obra al morir sobre la cruz y su sangre pone fin a la rebeldía y al pecado intencional en nuestras vidas. Y esta obra continúa. El segundo propósito, y poner fin al pecado. Cristo empezó esta obra en la cruz cuando murió por los pecados de todo el mundo. Y hermanos, viene el día glorioso cuando Cristo pondrá punto final al pecado. No habrá más pecado en el mundo, no habrá más pecado en nuestras vidas. La naturaleza pecaminosa que tenemos será arrancada de raíz y no podrá crecer de nuevo. No habrá más pecado. Cuán glorioso será este día. Y es un propósito divino. Y Dios va a cumplir este propósito. Y el tercer propósito, para expiar la iniquidad. El día de la expiación en Israel fue siempre en el mes de octubre, cuando se ofrecieron sacrificios para perdonar todo el pueblo de Dios. Y Cristo hizo su expiación en la cruz. De modo que estos 3 propósitos tienen que ver con la primera venida de Cristo y su obra. Los 3 propósitos restantes se relacionan con la segunda venida de Jesús. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. El cuarto propósito es para traer la justicia perdurable. Esto comenzará con la segunda venida de Jesús y su reino durante el milenio. Será un reino de paz, un reino de justicia. No habrá más guerra. Las naciones ya no tendrán presupuestos para armamento, ni habrán conflictos entre nación y nación, porque Cristo traerá la paz. Amén. Cristo unirá a las naciones. Y entonces, de verdad, serán las Naciones Unidas, no como ahora. El quinto propósito, y sellar la visión y la profecía. Cuando Cristo viene, no habrán más profecías, no habrán lenguas ni interpretación de lenguas, porque San Pablo dice en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, cuando Jesús viene por segunda vez, entonces lo que es en parte acabará. Entonces cuando Cristo viene en su segunda venida, no habrán más profecías, porque Él es el cumplimiento de las profecías. Y el sexto propósito, y ungir al santo de los santos. Nuestro Señor Jesucristo será ungido como rey sobre el trono de David, su padre. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, para cumplir estos 6 propósitos, en este periodo de 490 años, hay 2 eventos históricos que tienen que suceder. Primero, la primera venida de Jesucristo y su muerte en la cruz. Y la segunda venida
de Cristo. Vemos entonces que estos 490 años involucran tanto judíos como gentiles. Bien, la quinta transparencia, por favor. Daniel 9:25. Sabe pues, Gabriel dice a Daniel y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El inicio del decreto fue 2 años después de esta profecía, en el año 536 a.C., en la época del rey Ciro. Ciro era de los medos. Y ¿saben ustedes que Isaías profetizó del nacimiento de Ciro, dando el nombre de Ciro a este rey que vendría, que haría un decreto? Y en Isaías 44:28, 180 años antes del nacimiento de Ciro, Dios dijo a Isaías que dice de Ciro: al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Pero les pregunto, ¿fue Jerusalén reedificada durante el reino de Ciro? No, señores y señoras. Noten ustedes que el versículo 25 de Daniel 9 dice: desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces surge la pregunta: ¿cuándo salió la orden para restaurar a Jerusalén? Leemos en el libro de Esdras, capítulo 7, y versículo 12 en adelante. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras: por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Noten en Esdras capítulo 7, versículo 13. Por mí es dada la orden. En la versión de la Biblia, de la traducción de Berkeley, dicen estas palabras: hago un decreto. Y cuando leemos los capítulos 7 y 8 de Esdras, vemos ahí la salida de la orden. Y la salida de la orden empezó en el año 457 antes de Cristo, unos 79 años después del decreto original del rey Ciro. Gabriel continúa diciendo en el versículo 25: y habrá 7 semanas y 62 semanas. Noten aquí hay 2 periodos de tiempo en la sexta transparencia. Primero, un periodo de 49 años y el segundo de 434 años. Los 49 años nos lleva del año 457 a.C. hasta el año 408. Y en estos 49 años se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Notamos que unos 12 años después de la salida del decreto, en el año 445 a.C., el rey Artajerjes nombró a Nehemías para ir a Jerusalén y reedificar el muro de la ciudad. Y con la ayuda de Dios, en medio de tiempos angustiosos, Nehemías y los hombres de Israel reconstruyeron el muro. Entonces, después de los 49 años, el muro y la ciudad de Jerusalén fueron reedificados. Por ahí en el año 408 a.C.,
El último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, estaba en pleno ministerio en Israel. Luego siguen las 62 semanas, o sea, 434 años, que corren desde el año 408 a.C. hasta el año 26 después de Cristo. Entonces notan que desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén, ya van 483 años o 69 semanas y nos llevan a marzo-abril del año 26 después de Cristo. Ahora surge la pregunta importantísima. ¿Cuál fue el acontecimiento más sobresaliente del año 26 después de Cristo? El bautismo de Jesucristo en el río Jordán por Juan Bautista. Y cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan, él fue ungido como Mesías y Salvador de Israel. Y no solamente de Israel, sino del mundo entero. Esto ocurrió después de 69 semanas. El ungimiento de Jesús como Mesías es el comienzo de la 70ª semana de Daniel. Hay un erudito inglés que se llama Sir Robert Anderson y él hizo un cálculo de los 483 años y calculando el año en 360 días, que es el año profético, que serían 173.880 días que nos llevan de la salida del decreto hasta el bautismo de Jesús en el río Jordán. Noten la exactitud de las palabras de Gabriel. Gabriel llegando a Daniel en contestación de su oración y sus plegarias por Jerusalén y por su pueblo. Es muy, muy importante nuestras oraciones e intercesiones. Y estamos pidiendo mucho, por ejemplo, en el nuevo gobierno que comenzará el año entrante, en enero, que nuestros legisladores no solamente proponen, sino que cumplen con una ley para abrir un camino de legalización para los que no tienen documentos todavía. Es una de las oraciones mías continuas y de mi esposa. Y sé que muchos de ustedes están orando. El sábado pasado en la reunión de ayuno y oración, el hermano Arnoldo nos dirigía en estas oraciones. Y confiando en Dios, Dios va a hacer esta obra. Gracias a Dios que tenemos el privilegio de tener una audiencia con el Señor en oración en cualquier momento. No tenemos que tener una cita previa, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces, Gabriel sigue diciéndonos en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Jesucristo comenzó su ministerio en la 70ª semana de Daniel, y Jesús ministró por 3 años y medio. Y al terminar su ministerio, su vida fue cortada por su muerte en la cruz. Y la frase, mas no por sí, significa que Jesús murió por nuestros pecados. Él no murió por pecado que Él hubiera hecho, porque Jesús vivió una vida sin pecado. Pero Él murió por nuestros pecados. Nota la precisión de la palabra de Dios, que dice que el Mesías murió y sería un sacrificio por nuestros pecados. Sigue el versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad
y el santuario. Sabemos por la historia en el año 70 después de Cristo, 40 años después de la muerte de Jesús, Jerusalén fue destruida por el príncipe Tito Vespasiano y su ejército romano. La guerra realmente que Roma llevó a cabo contra Jerusalén empezó en el año 66 después de Cristo y duró 4 años. Y Gabriel dice al final del versículo 26, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se puede conseguir aún el libro de la historia del historiador judío llamado Josefo, y yo he leído el recuento que él hace de la destrucción de Jerusalén. Terrible fue esta guerra. Crucificaron más de 100,000 judíos y no dejó el ejército romano un solo árbol. Cortaron todos los árboles para crucificar a los judíos. Terrible consecuencia sufrió el país de Israel por su rechazo nacional del Mesías. Y luego llegamos al versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Surge la pregunta, ¿quién es el sujeto del verbo confirmará? Hay 2 posibilidades. O es el príncipe que ha de venir en el versículo anterior, o es el Mesías príncipe. Y además, para confundir la situación, hay unos que opinan que este Señor será el anticristo. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Según la interpretación gramatical en español o en inglés, y también en la interpretación bíblica, la hermenéutica, eso es una palabra difícil de pronunciar. Hace falta la pastora Rosa María para pronunciarla correctamente, ¿no? Hay una regla gramatical que se debe respetar. Siempre que cuando se utiliza un pronombre en una porción de texto, esto implica que el sujeto o el antecedente ya ha sido identificado previamente. Por ejemplo, si yo digo, él acaba de entrar en el santuario hace 10 minutos. Ustedes dirán, pero ¿quién fue el que entró en el santuario? ¿No disponen ustedes de la información necesaria para saber, bueno, quién fue el que entró hace 10 minutos en el santuario? Pero si les dijera, el pastor Fernando entró al santuario hace 10 minutos, ustedes, es el hermano Fernando que vino, él está aquí. Bien, hay 2 posibles antecedentes del verbo él confirmará un pacto con muchos. Tenemos el príncipe que ha de venir y el Mesías príncipe. ¿Quién de los 2 es? Bueno, hay otro pedazo de información que nos ayuda. Y es la frase, él confirmará un pacto con muchos por otra semana. ¿Cuál de los 2 confirmó un pacto con muchos? Otra versión dice, por una semana confirmará un pacto firme con muchos. ¿Quién es aquel que confirmó un pacto con muchos? ¿O Tito Vespasiano? ¿O Cristo Jesús? Es obvio, ¿cierto? Es Cristo quien confirmó el nuevo pacto en su sangre con nosotros. Y las palabras con muchos son palabras maravillosas porque se refieren a judíos y gentiles que entran en el pacto por la fe en Jesucristo. La fe que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él resucitó de los
muertos. El antecedente, él, no puede ser el anticristo, porque el anticristo no se ha mencionado aún en este capítulo. Él se menciona en el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel, pero el anticristo no se menciona hasta la última parte del versículo 27 de nuestro capítulo aquí. Entonces, Cristo hizo esta obra. El versículo 27 continúa. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Les pregunto, ¿quién hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Con su sacrificio en la cruz, Cristo abolió los sacrificios del templo y abolió los sacrificios del templo con su sacrificio perfecto. El verbo cesar, aquí en el versículo 27 de Daniel 9, tiene unos significados muy interesantes y precisos. Significa quitar, cesar, celebrar, y también significa guardar el sábado, al abolir los ritos de los sacrificios de la ley y al recibir por la fe el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo, entramos en el sábado de reposo de Dios. Qué bueno, hermanos. No tenemos que ofrecer sacrificios como en el Antiguo Testamento. No tenemos que hacer ciertas obras para tratar de merecer la salvación. La obra que Cristo realizó en la cruz es suficiente para nosotros para salvarnos eternamente. Y descansamos. ¿Recuerdan cuando los judíos venían a Jesús en Juan capítulo 6 y dijeron, Maestro, ¿qué es la obra que Dios quiere que hagamos para ser salvos? Y Jesús dijo, creer en aquel que el Padre os ha enviado. Simplemente por la fe entramos y recibimos este sacrificio de la sangre de Jesús por nosotros. ¿Has entrado tú en el reposo de Dios? ¿Sabes a dónde irás cuando te mueres y sales de este mundo? ¿Has recibido el perdón de tus pecados por el sacrificio de Jesucristo? ¿Has entrado en el nuevo pacto de Cristo? Si tú no estás seguro o no sabes cómo responder,